Buenas tardes, soy la doctora Marta Georgina Chávez Celis y agradezco al comité organizador el haberme invitado a este grandioso congreso. ¿Cómo afrontar el duelo en pandemia? Este es el tema que les vengo a impartir el día de hoy. Muchas veces hemos hablado durante estos 2 años que han habido personas que han fallecido, ya sea amigos, primos, tíos, hermanos, abuelos, papás, mejores amigos, personas que han sido cercanas a nosotros. ¿Y cómo hemos sobrellevado este duelo? ¿Sabemos qué es un duelo en primer lugar? Duelo o luto. Estas dos palabras son muy conocidas en nuestro ambiente. Duelo significa dolus, viene del latín dolus, que significa dolor, o sea, desafío o combate entre dos. Luto viene del término latino lugere, que significa llorar. Por lo tanto, duelo y luto no son lo mismo. Duelo hace una referencia a los sentimientos subjetivos y reacciones afectivas y provocadas por la muerte de un ser querido. Es todo lo que lleva psicoemocionalmente la persona que vive la pérdida. Y luto es una expresión social del comportamiento y las prácticas posteriores a la pérdida. Sea cual sea la religión de ustedes, budismo, catolicismo, cristianismo, cualquiera de ellas, hay una serie de prácticas que se hacen, memoriales, misas, rezos, etcétera. Todo esto es el luto. ¿Cómo se lleva a cabo el duelo? Ahora, yéndonos más a fondo, ¿qué es el duelo? Es una reacción de pérdida de un ser amado o una abstracción equivalente. Con abstracción equivalente quiere decir que se ha perdido algo, un trabajo, un proyecto, una relación de vida, una pareja, etc. Nos vamos a centrar en la reacción de pérdida, fallecimiento de alguien cercano. Es una respuesta emotiva natural. No tenemos por qué satanizar el hecho de que estemos en duelo, el hecho de que tengamos sentimientos, el hecho de que tengamos emociones, las cuales estamos sobrellevando por la pérdida de alguien. Según la SECPAL, que es la Sociedad Española de Medicina Paliativa, es el proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto. Cada persona en la familia lleva a cabo un duelo completamente diferente. ¿Por qué en primera instancia? Porque la persona que tú perdiste no va a ser la misma que perdió tu papá. Tu papá pudo haber perdido a su esposa, a su mejor amigo, pero tú probablemente perdiste a tu mamá o perdiste a tu mejor amiga. El duelo es completamente diferente y lo que tiene que pasar después de es que se inicie una convivencia pese al fallecimiento de la persona. ¿Qué va a estar caracterizado? Por la aparición de pensamientos, emociones y comportamientos causados por esta pérdida. Según el DSM-4-TR, que es una herramienta que nosotros ocupamos en psiquiatría para diagnosticar depresión u otro tipo de patología psiquiátrica, es la reacción a la muerte de una persona querida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Y va a estar evaluado o cómo va a estar, cómo le podríamos decir? ¿Cómo va a estar consensado este duelo? El objetivo para empezar es ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida. Esto no quiere decir que evitemos hablar de la persona que falleció o que evitemos cualquier contacto con la realidad. De hecho, el punto es tocar esa pérdida y salir adelante. ¿Por qué? En primera instancia, porque vamos a valorar la importancia de la persona en nuestra vida. Y en segundo lugar, porque tenemos que experimentar el sufrimiento y la frustración. Es una pérdida, es irreparable. Nunca vamos a poder conseguir a la misma persona 2 veces. Por lo tanto, tenemos que saber vivir con esa pérdida, lo cual nos tiene que llevar a recordar con poco o sin dolor a la persona amada. Y esto puede llevar un determinado tiempo. Pero ¿qué palabra clave vamos a encontrar aquí? Resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un individuo para afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella. Nosotros debemos llevar a cabo la resiliencia en todo este proceso, ya que este es el que nos va a ayudar a ponernos en pie
y a salir adelante. Todos conocemos las etapas del duelo, probablemente las hemos escuchado hablar algún psicólogo, algún psiquiatra, etc. Les voy a poner a Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra que dividió en 5 fases las etapas: negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Todas estas se van a llevar a cabo durante un determinado tiempo. Alguien puede preguntar si unas son más largas que otras. La respuesta es sí. Cada persona se va a estancar o va a permanecer en una de estas fases mucho o poco tiempo, dependiendo cuál haya sido la relación con esta persona que falleció. Ojo aquí, el duelo que tú lleves a cabo va a ser directamente proporcional a la cercanía que tenías con esa persona. Esto quiere decir que entre más cercana haya sido a esa persona, más va a doler, más largo va a ser el duelo y más pesado va a ser el procedimiento que tú vas a llevar a cabo. El duelo, entonces, no te hace imperfecto, te hace humano. Sarah Dessen. Vamos a empezar con la primera etapa. La primera etapa es la negación. ¿Y qué pasa aquí? No es mi realidad. Eso es lo que decimos. No aceptamos que la persona ya no exista en nuestro ambiente, que ya no la podamos ver, que ya no podamos comunicarnos con ella. Las principales emociones que vamos a tener entonces va a ser tristeza y ansiedad. El dolor es la ruptura de la cáscara que encierra tu entendimiento. Khalil Gibran. Todos tenemos que pasar por la parte de negación. Todos. Y algunas veces esta fase es una de las más difíciles de llevar a cabo o de sobrepasar. La segunda etapa es la de enojo y esta va a tener 3 emociones principales: culpa, frustración y ansiedad. ¿A quién vamos a culpar? Primeramente a ti mismo, y nadie me va a dejar mentir. Debí haberlo hecho mejor, debí haberla llevado antes al hospital, debí haberlo arrastrado al hospital, debí haberle comprado mejores medicamentos, debí haber estado para él. Todos nos culpamos a nosotros mismos cuando estamos en esta fase. Es normal, es natural. ¿A quién más culpamos? A los demás. Y aquí viene la parte médica. El doctor no hizo lo suficiente por mi paciente. O mi tío fue el que no la pudo llevar al hospital. Todos tenemos esa parte de echarle la culpa a nosotros mismos o a alguien más. Y es completamente natural aquí. Si nosotros no hacemos eso, entonces no llegamos a sufrir frustración y ansiedad y no vamos a llegar a la siguiente fase si no experimentamos esto. Es natural. Tenemos que entender que hay un episodio en el que no entendemos nada, por ambiguo que suene esto, pero necesitamos llegar a esas 2 fases. El duelo suprimido sofoca, hace estragos dentro del pecho y está forzado a multiplicar su fuerza o vidrio. Muchas veces, y durante esta fase de enojo, nosotros no comprendemos a la persona que está sufriendo el duelo. Pensamos que está enojado, que está agresivo, cuando lo único que tenemos que hacer es sentarnos y escuchar. Es una fase muy complicada, pero si esta persona no logra salir adelante con esta, no va a llegar a una negociación, que es la siguiente fase. La negociación quiere decir que aquí ya entra la parte racional en juego. La parte de negación y la parte de enojo son partes instintivas, son partes 100% emocionales, en las cuales no comprendemos nada. Cuando nosotros llegamos a la fase de negociación, quiere decir que nuestra cabeza está empezando a razonar los hechos, está empezando a armar el rompecabezas. Por lo tanto, empezamos a hacer un compromiso con nosotros mismos de aceptar que no todo fue nuestra culpa o aceptar que los demás no tuvieron la culpa. Es encontrarnos con una nueva realidad y es disminuir un poco los síntomas. Nadie me dijo jamás que el duelo se siente como el miedo. C.S. Lewis. Siempre, siempre, siempre que nosotros tenemos un duelo, hay miedo, porque es encontrarnos con una nueva realidad, pero es poco a poco y con ayuda de los seres queridos con los que nos encontramos. Depresión. Cuando nosotros creímos que ya estábamos bien y que ya había pasado, que habíamos aceptado nuestra nueva realidad y que ya habíamos estado enojados y que ya habíamos estado en negación, llega la depresión, una de las fases más críticas en el duelo. ¿Qué pasa aquí?
La persona que está sufriendo del duelo tiene un retraimiento social y comienza a sentir y a entender verdaderamente qué es lo que está pasando, cómo se está enfrentando a la nueva realidad sin esa persona. Dicen que las mentiras matan, pero que las verdades duelen peor. Y eso tiene 100% de realidad. Aquí es cuando empezamos a notar que esa persona ya no existe. Por lo tanto, caemos en tristeza en lo más profundo. Es un punto de quiebre que nos va a llevar a la aceptación. Este es un momento crítico en el que no podemos soltar a la persona en duelo. Un hombre que no llora no sería humano. Y aquí esto va para nuestra sociedad mexicana. Existe el machismo, existe el quitar los sentimientos y ponernos una máscara. En este caso, eso no funciona. Tenemos que llegar a sentir la tristeza, abrazarla, para poder llegar a la aceptación. Y la aceptación implica que reconocemos que la persona no está y que sí puede doler, pero no va a doler como antes, porque empezamos nuestra resiliencia, empezamos a salir adelante y aceptamos nuestra realidad, que hay una persona que ya no existe, que ya no va a estar más con nosotros, pero que sabemos que ha dejado enseñanzas, que ha dejado virtudes, que ha dejado aprendizajes, lecciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Hemos arribado a nuestro objetivo, nos hemos puesto en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida y debemos abrazar el dolor y quemarlo como gasolina para nuestro viaje. Debemos tomar la resiliencia para poder salir adelante. Estas son las etapas del duelo. Alguien me va a preguntar, ¿cuánto tiempo me voy a llevar en mi duelo? Bueno, es aproximadamente de 1 año de duración, un duelo normal. El duelo inmediato, el duelo agudo y el tramo final del duelo. Y durante estas fases del duelo vamos a tener las 5 etapas, o sea, negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Nos podemos llevar en negación, por ejemplo, los primeros días, unos 5, 10, 15, 20 días, o va a haber personas que se pueden llevar 1, 2, 3 meses. Va a haber personas que en enojo se queden 6 meses y va a haber personas que se queden 1 mes. Esto es diferente para cada persona. Y ojo aquí, puede haber regresiones. El hecho de que tú estés en enojo puede regresarte a la negación, o el hecho de que tú estés en negociación te puede regresar a una negación. Es completamente normal. Es un proceso que cada quien va a llevar a su ritmo. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar en pandemia? ¿Por qué es tan difícil lo que estamos llevando a cabo? Ya de por sí es difícil llevar a cabo un duelo. Has perdido a una persona tanto física como emocionalmente. ¿Qué se va a ver inmerso en este caso? Muertes repentinas, inesperadas o traumáticas va a ser un factor de riesgo para que no lleves a cabo tu duelo de manera adecuada. Pérdidas múltiples, inciertas, no cadáver. Aquí es donde entra lo de pandemia. Pérdidas múltiples. A algunas personas falleció un hermano, un tío, un abuelo y todos fallecieron con un tiempo determinado y corto. 1 mes después, después otro mes después, un día después. Han sido muertes múltiples y no hemos podido llevar a cabo un duelo ni el otro. Y además, algo que aquí nos hace muchísimo daño, no ver el cadáver de tu familiar. El hecho de que tú no veas el cadáver no te va a sentar tan fácilmente en la realidad que estás viviendo. Vas a vivir en un pensamiento mágico, esperando inconsciente o conscientemente que esa persona regrese. Y no es que sea malo, realmente es algo natural. Por eso es que es tan difícil llevar a cabo en pandemia un proceso de duelo. Pero tenemos que tratar. Muerte de un niño, de un adolescente o personas mayores que han perdido a un hijo, a un nieto por COVID, o un niño que perdió a su papá o a su abuelo por COVID, personas con duelos difíciles o que tengan historia de depresiones, problemas económicos en la familia, poco apoyo social familiar de la familia. Todo esto va a hacer que sea más difícil el duelo. Pero en pandemia al menos, el hecho de que sean pérdidas múltiples y que no tengamos un cuerpo, que no lo observemos, es peor para el duelo. Entonces,
¿qué va a pasar aquí? Además de todo esto, teníamos un aislamiento social. No veíamos a las personas con las que compartíamos tiempo usualmente. Entonces, imagínense ustedes un hombre que pierda a su esposa y su esposa era su único contacto con la realidad, al menos en tiempo de pandemia. Entonces, qué difícil va a ser para ese hombre no estar acompañado de los seres que él ama. Costumbres y tradiciones, el hecho de no hacer una misa, de no hacer un rosario, de no hacer un memorial, de no estar en contacto incluso en la capilla y estar velando a tu familiar, hace que haya un truene emocional y social dentro de ti que es peor para tu duelo. La despedida física del familiar, lo que hablábamos, y la culpa y el miedo. Durante estos 2 años nos hemos visto inmersos en estas dos emociones, culpa y miedo. Salimos, no salimos, lo contagié yo, lo contagió alguien más, tuve algo que ver, no tuve algo que ver. Son preguntas que nos hacemos a lo largo de este tiempo que hacen peor que llevemos a cabo el duelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a haber ayuda no profesional, ayuda profesional y ayuda profesional especializada. Dentro de la ayuda no profesional van a entrar amigos, tíos, hermanos, personas cercanas a ti. Dentro de la ayuda profesional no especializada van los psicólogos y van los médicos generales. Dentro de la ayuda profesional especializada va el psiquiatra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí hay una mnemotecnia que me encanta. Terca, literal. T-E-R-C-A. T es tiempo. Tenemos que ayudar a nuestro paciente, a nuestro amigo, a tratar de estar con él en un tiempo determinado. Tenemos que dotarlo de algún tiempo en específico que nosotros podamos acompañarlo. Esperanza. No tenemos que decirle palabras como ya va a pasar o no es para tanto. Simplemente tenemos que decirle ánimo. Yo sé que en esos momentos esa persona no va a tener ánimo de nada. Es completamente lo opuesto. Pero el hecho de que tú te quedes junto a él y estés, habla más que lo que tú podrías decir en 1 o 2 años junto a él. Red de apoyo. En este caso, familiares y amigos se tienen que unir para apoyar. Compasión. No tienes por qué aminorar el dolor de esa persona. De hecho, tienes que quedarte callado y tratar de albergar un poquito de compasión, tratar de ponerte en los zapatos del otro y saber que no es nada fácil perder a alguien. Amor. El hecho de que tú te quedes cerca habla muchísimo más que otras cosas. Este proceso MAR es un proceso español que se llevó a cabo durante la pandemia que se llama Movimiento hacia el agradecido recuerdo. Este es un diseño psicológico de diferentes áreas, alberga la emocional, la intelectual y la corporal, y fue encaminado a 4 fases, 4 días. Este fue para los familiares que sus pacientes o sus familiares morían por COVID, y es un apoyo escrito mediante cartas. Esta es una técnica que nosotros podemos ocupar si nosotros perdimos a alguien y no nos pudimos despedir. Un día a la vez. En el día 1 tenemos un desconcierto emocional y un malestar general se vive. En el día 2 se tiene que hablar del perdón, o sea, se tiene que despojar de sentimientos. Día 3 es un aprendizaje o una relevancia hacia la persona que vivió con nosotros, y el día 4 es un agradecimiento. Entonces, día 1, primera carta. Tenemos que plasmar todos los sentimientos que tengamos. Enojo, frustración, tristeza, incluso alegría. Lo que ustedes sienten y piensan que ha pasado posterior a la pérdida de ese familiar, tienen que plasmarlo. Como sea, como llegue. No se valen buenas ni malas palabras. Es tu sentimiento, es tu carta, es tu momento. Día 2, el perdón. Vas a pedir perdón a esa persona por lo que tú quieras. Si tú piensas que le fallaste, ok, vas a pedir perdón por haberle fallado. Te vas a despojar de todo sentimiento de culpa. Tienes que entender que este paso es el que te va a desanclar de vivir en el pasado. Día 3, tercera carta. Contigo aprendí todo lo positivo que te dejó esa persona en tu vida. Si te enseñó a andar en bici, si te enseñó a cocinar, si te enseñó a hacer un pastel, si te enseñó a hacer punto de cruz, no sé. Lo que haya hecho en tu vida, todo lo vas a plasmar y vas a agradecer. Y además, en el día 4 va a ser un agradecimiento generalizado. Gracias por estar en mi vida.
Gracias por enseñarme, gracias por vivir conmigo, gracias por dejarme amarte. Estas 4 fases, estos 4 días, estas 4 letras, lo que nos van a ayudar es a tratar de soltar un poquito sin ver a nuestro familiar en el féretro o sin hacer todo lo que tiene que ver con el velatorio, etcétera. Espero que estas técnicas les ayuden un poquito y que les haga un poquito más fácil sobrellevar la situación. Ojo aquí, el hecho de que nosotros hagamos ahorita una intervención rápida, porque duelo no se ve en 20 minutos ni 25, se ve en 1 hora, hora y media, esto no exime que las personas que en este momento se sientan tristes o se sientan mal no tengan apoyo psicológico. Tenemos que dejar de satanizar a los psicólogos. Los psicólogos tienen que ser parte de nuestra vida diaria. A veces nosotros no podemos solos y un poquito de ayuda nos puede beneficiar y sacar adelante. No te avergüences de llorar, tienes derecho a llorar. Las lágrimas son solo agua, las flores, los árboles y las frutas no pueden crecer sin agua. Pero también debe haber luz solar. Un corazón herido sanará en el tiempo y cuando lo hace, la memoria y el amor de nuestros perdidos serán sellados en nuestro interior para confortarnos. Brian Jacks. Me encanta terminar con esta frase en las ponencias. ¿Por qué? Porque no tenemos que debilitarnos ni tenemos que angustiarnos por tener todos esos sentimientos que quizás en estos momentos están experimentando. Enojo, frustración, incertidumbre, miedo. Es normal hacerlo. Y si en estos momentos alguien quiere llorar o alguien quiere gritar, lo que ustedes gusten y manden, es normal. Deben sentirlo. Si no lo sienten, nunca van a sanar. Incluso las flores, como dice esta frase, no pueden crecer sin agua. El crecimiento sí va a doler, pero con la resiliencia podemos salir adelante. Espero que les ayude esta ponencia, que les sirva de algo. Muchísimas gracias por su atención.